Bueno, en ese trabajo entonces realizaremos el análisis de las variables macroeconómicas en Colombia y otras economías que escogimos, que ya se las mencionaremos entonces en los determinados puntos. El punto 1 nos pide entonces que consultemos la tasa de crecimiento de Colombia desde el año 2015 hasta el último dato registrado en la base de datos del DANE, que fue donde consultamos pues como los datos para los registros. En este caso entonces están los datos determinados en la tabla y en estas gráficas en cada una escogimos representarlo con el PIB real y el PIB nominal para poder lograr hacer la comparativa entre dicho comportamiento de estos dos factores. Vemos entonces que el comportamiento desde el 2015 a la fecha es un comportamiento constante ascendente, pero que en el año 2019 alcanza un pico máximo, pero para el año 2020 por motivos de la pandemia es descendiente este crecimiento. Apenas para el primer trimestre del año 2021 es que vemos que empieza nuevamente pues como a realizar y a empezar como ese crecimiento económico. En este caso entonces las políticas, aunque nosotros como sociedad poblacional pues somos como los más interesados en tratar de recuperar esa viabilidad financiera, los más interesados en este caso también son las entidades financieras, los bancos, las cooperativas, el Banco de la República y demás. En este caso entonces lo que por ejemplo las políticas que se han visto implementadas para la aceleración de la recuperación, tuvimos como base el Banco de la República, que lo había mencionado antes, que se ha concentrado pues como las acciones en proteger el sistema de pagos y evitar una tasa de cambio para así poder reducir las tasas y evitar como caer nuevamente en los periodos de mora. Igualmente para los bancos lo que hicieron pues como durante esa pandemia para intentar como subsanar todo eso es que intentaron eh, apoyar a sus clientes en aproximadamente, por ejemplo, en el caso de Bancolombia, con 600 millones de pesos en cuanto a préstamos para empresas pyme o clientes independientes que tuvieran los datos pues requeridos, e igualmente para personas naturales, ampliando los datos de pago y no recaer en sus obligaciones en mora. Entonces, para el año presente se está viendo pues como apenas implementada el crecimiento económico nuevamente. Se espera que para el año 2022, que es el próximo año, tengamos una economía que se expande hasta el 3.8% nuevamente, para decir pues que totalmente se obtuvo una reactivación económica. En el punto 2 tenemos que la tasa de crecimiento anual para las economías que escogimos aparte de la colombiana, que es la de Canadá, Italia y Francia, tenemos igualmente los datos desde 2015 hasta el último dato 2020 y en la gráfica podemos verificar que han sido datos en Colombia sobre todo más o menos constantes, pero que para los otros países han estado incrementando y disminuyendo en el transcurrir de los años. Para el año 2020 sí verificamos que estas tasas están bajo la recta negativa, y de esa forma pues decrecieron totalmente por motivos igualmente de la pandemia. En el punto 3 nos están pidiendo entonces consultar y analizar el PIB per cápita para cada una de estas economías, como se los había mencionado en el punto anterior, sería para Canadá, Francia, Italia y Colombia, y vemos que la gráfica nos muestra que es un movimiento casi que constante. Recordemos igualmente para hablar de que el PIB per cápita es la relación que existe entre el valor total de todos los bienes y de los servicios. En este caso, para cada país, las economías se orientan en el beneficio de la población, en donde la desigualdad pues que sea cada vez menor. Y en este caso, pues una de las razones de las críticas en la economía podría ser sumergida cuando esta se escapa, por ejemplo, en lo que llamamos acá en un desaprovechamiento de la contabilidad en los negocios o lo que llamamos coloquialmente como una evasión de impuestos ante el ente regulador colombiano, que sería en este caso pues el DANE. Para el punto 4 tenemos entonces la inflación anual de forma mensual y tenemos entonces que este 3% es la base que nos brinda el Banco de la República para guiarnos en cuanto a los comportamientos o cómo se ha incrementado o descendido esta tasa de la inflación. En este momento entonces lo representamos acá como un línea azul y verificamos que desde los datos obtenidos desde 2018 en adelante venía de una forma constante hasta el año 2019. Desde allí tuvo un incremento y empezó a bajar cuando alcanzó su máximo pico en marzo del 2020
y empezó a descender totalmente. En estas dos X que verificamos acá son las que donde se ve donde se refleja pues como la mayor deflación, que es en noviembre del 2020 y en marzo del 2021. En este caso recordemos entonces que cuando la inflación es baja es que afecta pues como la asignación eficiente de los recursos y disminuye en este caso entonces ya la actividad económica. En el punto 5 verificamos entonces la inflación de los países para las economías anteriormente mencionadas y realizamos el gráfico comparativo, que aquí vemos que en Colombia en el 2016 se presentó la mayor tasa de inflación en comparación del resto de los años y que ha ido a partir de ese año pues igualmente disminuyendo, aunque en 2019 pues estuvo igualmente muy alta a comparación de los otros países, que se tuvo de una forma constante, a excepción del 2015 y 2020, que fueron los periodos de tiempo donde estuvo más baja en las otras economías. Para el punto 6 verificamos entonces la obtención de los datos a partir de 2018 para la tasa global de crecimiento, la tasa de ocupación y la tasa de desempleo. En este caso entonces verificamos que en el 2018 y en el 2020 es donde está para cada gráfica el mayor pico de descenso, en este caso para la tasa de ocupación, que fue en marzo del 2018, y para la tasa global de participación para septiembre del 2020, que es donde se estaba registrando pues como el año de la pandemia. En este caso entonces la tasa global de participación, como lo mencionaba, pues tuvo un descenso entre la población activa y la población en edad para trabajar. Y la tasa de desempleo pues tuvo una pequeña variación en primer trimestre del año 2020, que fue cuando, pues como lo mencioné, por motivos de la pandemia se empezó a realizar la variación. En el punto 7, igualmente manejamos la tasa de desempleo, pero para las mismas economías de Canadá, Colombia, Francia e Italia, y verificamos que mantuvieron una economía más o menos constante, a excepción del año 2020, que en Colombia este sí pues tuvo una variación más alta a comparación de todos los años y de todas las economías que habíamos seleccionado. Y en el punto 8 consultamos los datos del PIB real en las mismas economías y verificamos que para poder realizar el análisis de la relación que existe entre este crecimiento y la tasa de desempleo necesitamos hablar de la ley de Ockham. En este caso entonces determinamos que en dichos países podemos evidenciar que cada uno ha tenido una tasa de desempleo positiva, mientras que al mirar el crecimiento de los mismos, esto nos ha relacionado valores negativos en cuanto a los otros valores. Y al graficarlos pues evidenciamos que la pendiente en este caso entonces sería negativa. En la última página tenemos entonces las referencias bibliográficas tomadas en pantallazo con las normas APA. Muchísimas gracias.